Ahora sí que Les sí. questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. À la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur... Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. À nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Burkina Faso. Exactamente, ¿no es cierto? En la Sí. cumbre de los pueblos de África con la Federación Rusa. Yo diría que es una de las noticias más relevantes de la semana, ¿no? En las condiciones en las que se da, bajo las trabas que se da, y lo que implica en cuanto a las relaciones internacionales, y a la muestra de fuerza, y a la señal de estar bastante lejos, de estar aislada la Federación Rusa. Por cierto, ¿cómo está Juan Andrés? Buenas noches, día domingo 30, son las 9:20. Así es, buenas noches Omar y amigas y amigos que nos sintonizan, que se conectan, en fin. Yo creo que el discurso en sí mismo a mí me impresiona. Fíjate, un líder joven, militar, sí. Que yo no tengo prejuicios con que sea ni líder joven ni militar, lo quiero decir de entrada. No tengo ni un prejuicio respecto a eso. Al contrario. Pero creo que lo que él plantea, del punto de vista de lo que es el neocolonialismo, lo dice explícitamente, en la interpelación a otros mandatarios de África, en un momento en que la comunidad de Estados africanos ha ido abriéndose camino de una manera muy fuerte, intensiva, pero llena de sacrificios. Esto parte hace muchos años atrás. Y hoy día se está constituyendo en un bloque que dialoga con otros bloques y con otras potencias, asumiendo que él habla efectivamente de los imperialismos neocolonialistas Estados Unidos, Europa, de frentón, directo. Creo que es muy importante, se produce en un momento en el cual Rusia está jugando un papel notable desde el punto de vista de la superación de esta hegemonía norteamericana y eurocentrista en el planeta, en medio de una crisis que duda cabe profunda y grande, en todos los planos, en todos los planos. Yo creo que ahí hay una señal clara, concreta de esperanza, que nosotros, lejos de allá, sin embargo, mucho más cerca de lo que creemos que estamos, mucho más cerca del punto de vista de esta visión estratégica de los intereses nacionales, de la paz, de la humanidad, de la pervivencia. Creo que estremece de verdad el planteamiento hecho por este joven líder de Burkina Faso, que habla en la cumbre de países africanos con Rusia. A poco tiempo de una reunión entre la CELAC, lo conversábamos en el programa pasado, por eso es que las cosas están tan dinámicas, de la CELAC con la Unión Europea, donde la CELAC como bloque logró
resistir a una ofensiva neocolonialista también de la Unión Europea, que prácticamente le quería obligar a la CELAC respaldar, aplaudir poco menos que de pie al neofascista de Zelensky, aplaudir la guerra, aplaudir el militarismo, y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque hubo países potentes, importantes. También hay intervenciones de sus representantes, Lula da Silva, Petro, Fernández de Argentina, la canciller de México. Sí. La canciller de México, notable el planteamiento que hace en la CELAC, en donde ella fue mucho tiempo secretaria ejecutiva de la CEPAL y además embajadora de México en Chile, antes de asumir ahora como canciller, que la nombra el presidente López Obrador. La intervención del presidente Díaz-Canel, de la presidenta de Honduras, o sea, el presidente de Bolivia, en fin, o sea, yo lo que quiero decir con esto es que es al revés como se ha tratado de instalar en la hegemonía mediática oscurantista que tenemos en nuestro país. Es estrictamente al revés. En la CELAC lo que primó fue una mayoría de países gobernantes que se plantearon por la paz, que se plantearon por no respaldar un tirano genocida, neofascista como es Zelensky, que se pronunciaron por buscar términos de igualdad en los intercambios referenciales entre la Unión Europea y nuestro continente, y que no aceptaron tampoco presiones ni chantajes por toda la relación que tiene en este momento nuestro continente con China. Y eso lo dice explícitamente, entre otros, la representante de México. Ojalá que podamos escuchar y ver otros planteamientos hechos Sí, en la son cumbre. intervenciones que no se han No, puesto en el centro. no, 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 no. no, si el capitalismo occidental, el imperialismo no va a poner en el centro ese tipo de cosas. No, pues, La va a poner en las redes, y los algoritmos no funcionan no, ahí, pues pues. de hecho la intervención de la mexicana lo que hace es resaltar, ¿no es cierto?, la histórica política internacional mexicana. Sí, claro, pero digo, esta reunión de Rusia con África, que, oye, si lo quisiéramos ver solo a proporción de cantidad de personas que representa África y Rusia, ya eso debiera ser un tema de interés mundial, pero obviamente que los algoritmos, repito, que nos tienen cercados en las redes sociales y en los medios hegemónicos en Chile, obviamente que esto no solamente no lo consideran, lo ocultan, que todavía es más grave, lo ocultan. Entonces hay que buscar por ahí y por allá para poder encontrarse con este tipo de información que es clave, porque está cursando lo que significa la transformación real del planeta, ¿no? En esa En el fondo, dirección vamos. en la consolidación, son formas de consolidación, ¿no es cierto?, de esta orientación multipolar. Eso es lo que está cursando. Eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Porque se da en paralelo también si no me equivoco, 50 años, ¿no es cierto?, del triunfo en Corea, Sí, donde va un representante, eh, el representante de China, ¿no es cierto?, va un general, ¿no es cierto?, en representación del gobierno ruso, Shoigu, si no me equivoco, y sí, pues son bastante bien recibidos, y además, ¿no de es cierto?, Vietnam, una representación de claro, Vietnam, de Cuba, de Nicaragua. exactamente, exactamente. Entonces el mundo se está moviendo, se está agitando, están ocurriendo cosas, han habido algunos ataques también en Moscú, son leves, pero indican también, ¿no es cierto?, cuál es la postura que se está llevando a cabo desde la OTAN ¿no es cierto?, para el conflicto. ¿Cuál es la idea, no? Y que son golpes tácticos, pero que apuntan a otra cosa. O sea, Apuntan, ¿no es cierto? sí, yo la información que tengo disponible, Omar, de Ujú, portales que hacen análisis de conflictos de guerra, sí, es que la situación estrictamente militar de guerra, no hablamos de otra cosa, en este momento se aproxima a la posibilidad de una verdadera catástrofe para el imperialismo norteamericano y para la OTAN. Yo tengo entendido que incluso eh, gente de manera muy reservada del gobierno norteamericano ya tomó contacto con el gobierno ruso, bueno, porque
Está la visita de Kissinger a China, ojo, a China. Es ojo, bastante a insostenible los la 100 años, situación. a los 100 años. Sí, es bastante insostenible la situación y día que pasa, hablamos estrictamente en el terreno militar, lo que está ocurriendo es una situación tremendamente caótica para Ucrania, porque además las fuerzas mercenarias, lo hay que decirlo con nombre y apellido, porque aquí no son mercenarios en el aire, las fuerzas mercenarias provenientes de países como Colombia, España, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, se están Australia. replegando producto de los efectos concretos de lo que significa la confrontación militar. Hay una pérdida de instrumental militar, tanque especialmente, por parte de Ucrania muy grande. Entonces, lo que hace Ucrania, yo creo, desde el punto de vista, insisto, estrictamente militar, de una estrategia, es tratar de golpear con acciones de terror a la población civil, porque en el frente militar, estrictamente, están siendo derrotados. Ahora, yo aquí no digo más que eso, porque ocurre que en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había una hegemonía pulsante, Estados Unidos decidió lanzar bombas atómicas sobre Japón. Bombas atómicas sobre Japón. Insisto, cuando ya la hegemonía militar estaba relativamente garantizada. Entonces, ojo que los imperialismos actúan de esta manera y no tienen límites. Por lo tanto, el escenario, desde mi punto de vista, en ese aspecto, es un escenario relativamente abierto. Pero si lo circunscribimos al componente estrictamente militar, hoy día es una derrota de Ucrania. Ahora, ¿qué decir en el terreno de la política, de las relaciones internacionales? O sea, lo que ocurre con Rusia y la reunión de comunidad de países africanos. El BRICS empieza allá a desplegar con mayor fuerza su banco. Y ahí está Rusia, está Sudáfrica, está Brasil, está la India, o sea, está lejos la mayoría del mundo, lejos. Está China, lejos, lejos. Y hay una lista grande de países que están solicitando la incorporación al BRICS. Por lo tanto, ojo, no nos quedemos pegados en nuestro país con cosas neoliberales extremas, conservadoras, dogmáticas, ortodoxas, muy vinculadas a Yanquilandia, esto de que no hay que pensar en moneda única, no hay que pensar en otros aspectos de intercambio en el terreno de los recursos y de las fuentes energéticas, no hay que pensar en, no sé, no hay que pensar en nada que le toque los callos al imperialismo yanqui en su afán de poder desplegar, como decíamos la otra vez, citando a Hinkelhammer, ¿no? Sobre la base de la teoría de la dependencia, la crisis que tienen en los países centrales, desplegar sus efectos hacia la periferia. Y es lo que estamos viviendo, ojo, es lo que estamos viviendo. Fíjate, Juan Andrés, que hay un militar chileno que hizo comentarios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo táctico militar para un programa español. Y él reconocía, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista estratégico el conflicto estaba saldado, desde el punto de vista estratégico, que las acciones tácticas, los intentos de contraofensiva no lograban, ¿no es cierto?, dar vuelta a esa dimensión estratégica. Que sin Sí. embargo lo que se buscaba aparentemente desde el punto de vista táctico era sentar a la mesa a Rusia en este minuto. Eso era lo que se estaba intentando. Y que sin embargo eso tampoco, al parecer, era suficiente. Porque el dispositivo militar que se estaba ocupando estaba dando cuenta que no daba el ancho para, para los niveles, ¿no es cierto?, que estableció, en este caso, el ejército ruso, para hacer rota su línea de defensa. Ahora, eso es una tergiversación completa, Omar. ¿Por qué? Mm. Porque ocurre de que quien ha rechazado la posibilidad de una negociación no es Por Rusia. supuesto, por supuesto. Por eso, Entonces es una a eso tergiversación, iba, a eso claro, iba. es una De que tergiversación en esa lectura también hay una gratuita. tergiversación, porque, como ha dicho, ¿no es cierto?, el propio presidente Putin, como lo ha dicho, ¿no es cierto?, su canciller, aquí hubo un principio de acuerdo,
y ese principio de acuerdo fue roto con la intervención de Boris Johnson y por tanto con la intervención del gobierno inglés. Y fíjate que a propósito del gobierno inglés no se ha hecho un análisis más profundo sobre, ¿no es cierto?, sobre la implicancia de la isla en relación al conflicto. Se está apuntando directamente a Estados Unidos, pero no al elemento gravitacional, ¿no es cierto?, que viene dado desde el mundo vital. Dos cosas, aquí ganan los de la industria de la guerra y los de la industria de la guerra están puestos en Occidente principalmente, primero. Segundo, es absolutamente falso, porque es falso, así de simple, de que es Rusia la que rechaza el diálogo. Mira, una de las cosas que se conversó fuertemente en la cumbre Rusia, Comunidad de Países Africanos, es la propuesta que la Comunidad de Países Africanos le hizo a Rusia y a Zelensky, a él, para volver a la mesa de la paz y de las tratativas, cosa que Zelensky rechazó. Y lo rechazó con orientación norteamericana y de la OTAN. Por lo tanto, aquí, cada día que pasa, así como pasó con la CELAC y la Unión Europea, es que queda en evidencia que quienes quieren la guerra, quienes provocaron la guerra, quienes insisten en la guerra, son Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea. Porque si uno tomara, y si quisiera la paz, yo ahí creo que, por eso digo, es una falacia grandota, la que tú mencionas a propósito de esa fuente militar. Es una falacia grandota y tremenda, ojo, que es peligrosa además, dicha por una persona de nuestro país, porque nos mete en un lío más o menos, desde el punto de vista de la veracidad y la certeza de las cosas. ¿Por qué digo esto con tanto énfasis? Porque, ¿qué es lo que ocurre si hubiera una perspectiva de paz? Después del discurso de Putin en San Petersburgo, donde están los presidentes de la Comunidad de Países Africanos que conversaron, insisto, con Zelensky antes de esta cumbre, con Putin antes de esta cumbre. Ahí está también como parte de ese proceso y de ese esfuerzo el presidente Lula da Silva del Brasil. Por eso es tan complicado que de manera tan gratuita no se vea el papel que está jugando Lula y el respaldo que requiere de todo el continente, así como lo ha hecho Cuba, así como lo ha hecho Bolivia y otros países, México, Argentina y otros, a la gestión que ha hecho el presidente Lula en China, frente a Estados Unidos, con Biden y también con Zelensky. Entonces aquí los esfuerzos son múltiples. Si aquí quienes no quieren sentarse a la negociación y parar la guerra es Estados Unidos, la OTAN y Zelensky. Eso es, y quedó de nuevo en evidencia, porque si tú quisieras eso, después del discurso que da Putin junto con la Comunidad de Países Africanos, insisto, ellos han trabajado una propuesta, han trabajado las semanas pasadas, tú inmediatamente dices, listo, sentémonos mañana a conversar. Sentémonos mañana a conversar. Y no es así. Y no es así. Lo que pasa es que los medios hegemónicos de mi país y de otros, estas cosas se las guardan en el bolsillo y por lo tanto pasan a ser cómplices de la criminalidad de una guerra. Yo lamento decir enfáticamente esto, pero creo que es así. Creo que es así. Juan Andrés, yo creo que otro tema muy importante, ¿cierto? Y para que vamos rápidamente a Chile, son las contradicciones que se están viviendo hoy día, ¿no es cierto?, en el país a propósito de diversas situaciones. Está la encuesta CEP, está, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes que están apareciendo hoy día, ¿no es cierto?, que son, entre comillas, algunos contradictorios o están manejados de manera contradictoria. Están los ataques selectos, por cierto, a diversos personeros, ya sea del gobierno o fuera del gobierno, incluyendo ahora así abierta y claramente al Partido Comunista y a otros sectores sociales. ¿Cómo ves tú ese cuadro hoy día?
pensando, ¿no es cierto?, en CEP, en este otro CACEN también, ¿no es cierto? CACEN, Pulso Sí, Ciudadano, que salió Pulso ahora, Ciudadano, sí. ¿Cómo ves tú sí, esa? y la semanal Sí, CADEM. de CADEM. Sí, Tenemos sí, cuatro. sí. Mira, yo primero creo que aquí es evidente que estamos frente a un plan de desestabilización del gobierno. Eso es un plan. O sea, plan significa que está planificado, que está orquestado, está organizado, va paso a paso y probablemente me anticipo a decir que va a seguir en las próximas semanas. Esto no va a ser una cuestión de días, es un plan. Y seguramente, más que eco de resonancia, este plan tiene y va a seguir teniendo mucha difusión hegemónica, y valga la redundancia, en los medios hegemónicos, ¿no?, que están focalizando y dando centralidad a esto. Por lo tanto, las versiones que surgen de todo esto van en una direccionalidad que tiene que ver con este plan de desestabilización también. Ahora, dicho esto, porque, a ver, pongamos las cosas en los términos referenciales como proceso. Ujú. Este plan está en curso mientras el chantaje, y ya lo han dicho desde el presidente Gabriel Boric, ministra y ministro, y qué bueno que lo hayan dicho, porque nos demoramos demasiado, yo lo he dicho otras veces, demasiado, en confundir que el diálogo y otras cosas más con develar lo que efectivamente está haciendo la derecha, ¿no? En chantajear a un gobierno sobre la base de impedirle el proyecto de ley sobre reforma tributaria. O sea, le quitaron, negaron a comienzos de año, estamos hablando en fines de julio, ¿eh? A comienzos de año la derecha impuso la idea de no legislar sobre una reforma tributaria, no legislar. Yo creo que nos faltó a mi sector haber dicho las cosas como son. Es decir, es antidemocrático que un sector político que tiene una representación en el Parlamento, aunque sea mayoritaria, haya boicoteado y siga boicoteando la línea más gruesa que tiene el programa de gobierno. Programa de gobierno que fue votado por la mayoría ciudadana en primera y en segunda vuelta. Aquí se está transgrediendo la soberanía del pueblo, porque el pueblo, yo lo he dicho otras veces, no votó solo y exclusivamente, para que se entienda, porque el presidente usa o no usa corbata. Lo que la ciudadanía votó es por un programa. Es más, el 60% de los votantes de Parisi en segunda vuelta no votaron por Kast, votaron por el presidente Boric y votaron por el programa, así como los 400.000 votos que votaron inicialmente por Fabiola Campillay y que votaron en buena medida por también el presidente Boric en segunda vuelta. ¿Qué es lo que hace la derecha con su representación parlamentaria? Desde un poder del Estado, uno, no todos, boicotear. Y ahora están boicoteando el pacto fiscal. Además, entran poderes fácticos como el gran empresariado a dialogar como si fueran un partido político. Ellos están planteando cosas. Oye, ¿y los sindicatos no tienen posibilidades de plantearse? ¿Y la CUT y el Colegio de Profesores? ¿Y los gremios de la salud, donde está faltando recursos? Y todos los problemas que se ven afectados a los municipios por la falta de recursos para poder implementar otras medidas de seguridad ciudadana que la ciudadanía está valorando enormemente, pero enormemente. El plan Calle Segura, si no me equivoco así se llama, Calle Segura, está siendo valorado enormemente. Las medidas que se están tomando por el tema de migración, contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, en fin, hay un montón de cosas en el ámbito de la seguridad ciudadana que el gobierno está implementando junto con los municipios que están siendo muy valoradas día que pasa. Eso es lo que la derecha quiere boicotear. Que no haya reforma tributaria, que no haya reforma a las pensiones, y que quede en evidencia que este es un gobierno incapaz, en fin, y todo eso, porque tienen todos los medios hegemónicos para tratar de instalar algo así. Entonces, yo creo que hay que poner en simultaneidad, lo primero, el plan, para dejar en evidencia que se trata de un gobierno corrupto, lleno de ineficacia, Segundo, extorsión y chantaje que viene del año pasado, no es de ahora, en el Parlamento. Eso mismo hicieron con Allende, ¿eh? Eso mismo hicieron con Allende. No es nada tan creativa la cosa, lo hicieron.
lo hicieron. Dos cosas. Tercera, que para mí es muy importante también dentro de este contexto, la reacción del gobierno y de nuestro sector. Yo creo que ahí hay un punto que uno dice, aquí hay que hacer una inflexión, ¿no? Hay que hacer una inflexión, porque ocurre de que hay temas muy profundos y muy agudos que tienen que ver con carencias sociales, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con la crisis que hay en la educación, porque la hay, porque el paro del Colegio de Profesores no fue por reivindicaciones a las profesoras y profesores, fue por reivindicaciones respecto del sistema de educación, el realmente existente, el que está en crisis, producto de la pandemia, producto de la falta de recursos, en fin, pero está en crisis. Yo tengo entendido que en la salud hay muchos planes que están ya elaborados, pero lo que les falta son recursos para ser implementados. Entonces creo que ahí hay temas que a mí me parece que ya no son parte de lo que pudiera ser la derecha, la oligarquía, el gran empresariado, los medios hegemónicos, sino que son algo que podría hacer el propio gobierno y sus coaliciones a partir de tomar una iniciativa que obviamente implicaría modificar aspectos sustantivos de la política pública, de la gestión de política pública, incluso me atrevería a decir del propio gabinete. Y con esto estoy haciendo el análisis, ¿eh? Yo no soy nadie para que después se interprete que le estamos pidiendo al gobierno que cambie de gabinete, no. Yo lo que estoy diciendo es que en el análisis es evidente que hay un tema de gestión de gobierno que implica modificaciones a lo actual en el sentido de cómo opera para enfrentar esta situación, a la cual te ha llevado tanto la derecha, el gran empresariado, este plan que está en curso, que día que pasa aparecen noticias nuevas, aparecen situaciones. Nosotros inicialmente en este humilde espacio dijimos, mira, para evitar eso, lo que habría que hacer, o haberse hecho, o hacerse todavía, es adelantarse. Y adelantarse significa que en todos los lugares en donde pudiera existir algún tipo de situación irregular, el gobierno tome la iniciativa y despeje las instituciones. Hay una comisión que está haciendo una revisión procedimental de la relación del Estado con las fundaciones, pero eso no es suficiente, porque en este momento lo que puede ocurrir, y ojalá me equivoque, pero lo que puede ocurrir es que todas las semanas que vienen van a seguir apareciendo cosas. Si para qué estamos con cuestiones, los trascendidos de lo que están investigando la Fiscalía, incluso tribunales de justicia, hacia medios de comunicación específicos y concretos, es de todos los días. Entonces, yo ahí no me meto porque algunos dicen, entonces quiere decir que tiene que haber censura. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de trascendido respecto de cómo, por ejemplo, inculparon al alcalde Daniel Jadwe sobre la base de falacias y quedó demostrado de que no iba a ser formalizado. Sin embargo, son capaces de mostrar, de increpar, de cuestionar y después, lo hemos dicho otras veces, nosotros pusimos el caso de Jaime Mulet el otro día, pusimos el caso de Michelle Bachelet el otro día, estamos poniendo casos de personas que desde el punto de vista judicial, procesal, después de procesos largos, salen absolutamente absueltas de todas las acusaciones, de todas. En un país, Omar, en donde se mintió descaradamente para negar la existencia de detenidas y detenidos desaparecidos, en Naciones Unidas por parte de Pinochet, en un país donde se ocultaron situaciones dramáticas, en un país donde se ocultaba la pobreza, la marginalidad, en un país donde de los 90 en adelante, no sé, pues nos hicieron o nos trataban de hacer creer que estábamos poco menos que al borde, al límite del paraíso terrenal. Y las fragmentaciones sociales y las desigualdades siguen vigentes y por eso es que hay descontento, incluso indignación. Entonces uno dice, bueno, frente a ese cuadro, cierro, obviamente de que que necesitan adoptar medidas concretas de apoyo, de mitigación, porque si no, no le pidamos a la ciudadanía que no mire a otras fuerzas. No le pidamos eso, porque la ciudadanía lo va a hacer. Va a mirar hacia donde cree que puede tener algún grado de, entre comillas, apoyo, salvataje, lo que sea.
uno dice, no, están equivocados. Bueno, pero es que el concepto de estar equivocado en este caso está mediado por el miedo, el temor, la incertidumbre, la inseguridad. Entonces creo que ahí es muy importante, si no, ¿cómo nos explicamos que en Brasil fue electo un tipo como Bolsonaro? ¿O cómo nos explicamos otros fenómenos y otros procesos de esa dimensión? Creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la iniciativa del terreno de políticas públicas y políticas sociales que necesariamente se necesitan adoptar, valga la redundancia, ahora, ya. Sí, tú lo ves, Juan Andrés, desde el espacio de esta aplicación política, que yo la entiendo perfectamente. A mí lo que me inquieta es el hecho de esta dimensión estratégica, de esta disposición que debieran tener los partidos de gobierno, ¿no es cierto?, de entender al adversario, de esta disposición del partido de gobierno, de entender, ¿no es cierto?, la situación en la que se está y cuál es el plan en curso del adversario, que nosotros no, directamente no lo conocemos, no lo tenemos sobre la mano, no lo tenemos aquí para llegar y abrirlo, pero sí estamos viendo, ¿no es cierto?, indicios de esa propuesta. ¿Y dónde la vemos? La vemos en el Congreso, ¿no es cierto?, en la forma en que están actuando sus diputados y sus senadores, lo vemos en la calle, en la forma en que están actuando sus militantes, lo vemos en los medios de comunicación, en la forma en que están actuando, ¿no es cierto?, sus medios de comunicación y cuáles son las discursividades que están instalando. Entonces, a propósito de eso, a mí me llamó profundamente la atención, por ejemplo, la intervención de Teresa Marinovich, ahora último, donde ella, ¿no es cierto?, hace hincapié en este 32%, en este 38%, ¿no es cierto?, que es la gente que vota, ¿no es cierto?, por el apruebo, y luego por las personas, ¿no es cierto?, que siguen apoyando el gobierno del presidente Boric. Cómo ella los retrata, y cuando retrata ocupa lo siguiente, ella dice que son unos incondicionales, unos inescrupulosos, que no tienen ética, que no tienen moral, que son unos débiles emocionales, unos resentidos, que son tumores sociales y por tanto una amenaza para la República. O sea, todas esas calificaciones, ¿cierto?, apuntan a un solo hecho, a estigmatizar, ¿no es cierto?, y a generar el espacio para la persecución. Y el cáncer, por cierto, todos sabemos qué es lo que se hace con el cáncer, ¿cierto? Se extirpa. O sea que hay una discursividad que es tremendamente peligrosa, que es agresiva, que se instala en un espacio superior, ¿no es cierto?, de esta confrontación de ideas y de la confrontación de la política, porque tú ya estás estableciendo un enemigo. Por tanto, tú estás moviendo, ¿no es cierto?, esta ventana de Overton hacia un espacio, ¿no es cierto?, radicalizado. Lo estás moviendo, insisto, estás instalando una idea en donde tú ya no tienes un adversario político, tú tienes un enemigo. Y tienes un enemigo, ¿no es cierto?, al que tienes que destruir y al que tienes que demonizar. Y esa situación a mí me parece muy, muy preocupante, porque cuando tú la enlazas con la idea del octubrismo y con la idea de la derrota del octubrismo, supuestamente a partir, ¿no es cierto?, de los resultados de la encuesta CEP, que yo no sé en realidad dónde ven eso, como si el octubrismo hubiera aparecido de la nada, ¿no? Como si la gente que salió en octubre salió porque sí, salió porque un día despertó mareada, se Omar, fue un pito, ¿no es Omar, cierto? claro, Omar, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí hay una dinámica que es súper importante considerarla. Si alguien, por un lado, desprecia el octubrismo, o por otro lado, se siente propietario o propietaria del octubrismo, son dos caminos que para mi gusto no tienen que ver mucho con la realidad del país. Ya la calificación octubrista ya es exagerada en sí misma. Yo creo y son parte de la misma élite. Los republicanos en Es ese cierto, sentido son parte de esta élite. ¿sí? Y también los otros, también los que hablan de octubrismo y de otros sectores, incluso que se dicen de izquierda, también son parte de esta élite. O sea, el punto de referencia es el siguiente, creo yo, Ujú. es que, lo hemos dicho otras veces, es que, y hay estudios, o sea, hay análisis, hay encuestas, hay resultados electorales. Hay que tener presente que había 5 millones de personas que habían dejado de votar por voto voluntario. 5 millones. 5 millones. No 3, no 2, no 1, 5. Aún así,
con el voto voluntario habíamos llegado a ser, antes de la pandemia, el país donde menos gente votaba en todo el continente. Entonces, si a eso no le ponemos valor democrático, quiere decir que somos unos cínicas y cínicos. Esa es la verdad. Porque ocurre que una de las cosas más importantes de una democracia es que efectivamente la gente vote y sienta que con la votación puede incidir en el destino del país y acepte las mayorías y acepte las minorías. Eso es así. Pero dicho esto, yo creo que la herencia de los graves problemas de pervivencia, lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando de cuestiones de pervivencia, entonces la élite juega con eso, manipula eso. Entonces los millones que salieron a la calle en la revuelta obrera y popular, que con mucho sacrificio caminaban de Puente Alto a la Plaza de la Dignidad, o en la misma plaza de Puente Alto hacían protestas, o en San Bernardo, o en las plazas de Arica, o en las plazas de Iquique, o en las plazas de Antofagasta, o en las plazas del sur del país, en Maipú, eran, no sé, ¿cómo los califica el republicano o la republicana y cómo los otros sectores que hablan de turismo con tanto desprecio? Ah, no, pero dicen, no, si yo me estoy refiriendo a la violencia. No, 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 no. Yo me estoy refiriendo a los millones en las calles. A los millones en las calles, que estuvieron por semanas en las calles. Me estoy refiriendo a un paro convocado por la Mesa de Unidad Social, encabezado por la CUT, que fue el paro productivo más fuerte y significativo que ocurrió en décadas en Chile. A eso me estoy refiriendo. Porque eso es lo que produce la alerta de esta élite que desprecia a las mayorías, que desprecia a las multitudes, que en vez de canalizarlo, lo que hace es tratar de golpear, reprimir y además buscar un camino en el cual se excluyó a los movimientos sociales, que fue el Acuerdo Nacional. Ese fue un acuerdo de partidos. Hasta ahí llegó. Hay que tener presente que incluso antes del primer plebiscito, cuando se abrió con fuerza el camino hacia una nueva constitución, la Asociación Chilena de Municipios, formada por municipios de todos los lados, convocaron a un plebiscito. Se hizo ese plebiscito, votó mucha gente, pero ese plebiscito no tuvo el apoyo de Piñera, a pesar de que muchos alcaldes y alcaldesas de su sector participaron en ese plebiscito, y fue bloqueado por el Parlamento y por el Senado. O sea, si el nivel de, yo diría, de desprecio por el proceso plebeyo, popular, soberano, aquí es muy alto. O sea, mientras había millones en las calles con la esperanza y la alegría de lograr algo, aquí había gente que andaba muy amargada. Andaban muy amargados por la vida, porque sentían que se les acababa todo ese potencial de mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí, en fin, o sea, toda esa suerte de mesianismo que yo creo que tiene que ver mucho con el sistema político actual de nuestro país. O sea, hoy día, en vez de haber canalizado esa presión social a estados superiores, lo que se hizo fue, por parte de esta élite, aplacarla, reprimirla, contenerla, darle cierto cauce, y hoy día cuando sienten que eso está derrotado, yo ahí les digo, cuidado, cuidado, entonces hablan del fin del octubrismo. Es muy aventurado lo que hizo la interpretación de la SEP y lo que hacen quienes interpretan de esta manera la realidad chilena. Muy aventurado, muy peligroso. Si no, miren lo que está pasando con el proceso constituyente, donde hasta este momento, todas las encuestas, transversalmente, lo que te están diciendo es que la ciudadanía mayoritariamente quiere una nueva constitución. Ojo, no dicen que no quieren una nueva constitución, dicen que quieren una nueva constitución. Pero esa misma ciudadanía se pronuncia muy altamente por rechazar este proceso hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, cuidado con las interpretaciones antojadizas que la élite hace
que claro, no porque las hace son certezas o son verdades desde el punto de vista de la interpretación de lo que piensa y siente la ciudadanía, mayoritariamente. Es lo mismo que hoy día alguien dijera, mira, el voto en Chile es centro, izquierda, derecha. Eso, por favor, pasó hace ratito. Aquí hay una volatilidad muy grande y creciente desde el punto de vista de la intención de voto que se está expresando día a día en Chile. En todas las elecciones últimas se ha expresado así. Por tanto, tampoco es que el rechazo haya sido un rechazo a una nueva constitución. Ahí hay de por medio varias cosas que nosotros hemos analizado y que son importantes considerar. Sí, yo diría yo agregaría a eso también de que aquí está operando y está funcionando una matriz racional excluyente. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho, ¿no es cierto?, de quiénes son los que están fuera de la ciudad, quiénes son los que están fuera del campo de la ciudadanía, quiénes son los que están fuera, ¿no es cierto?, del campo de la república, quiénes son los bárbaros en definitiva, los indios en su tiempo, los negros en otro tiempo. O sea que en un momento dado esa dimensión de excluyente tenía una característica de piel, en otro momento tuvo características también de la dimensión religiosa. Hoy día está adquiriendo una característica, ¿no es cierto?, de la intencionalidad política. O sea, todo aquel que se manifiesta como ateo del sistema vigente, todo aquel que se manifiesta, ¿no es cierto?, como no creyente del sistema actual y que está siendo implementado en Chile, que ha sido implementado desde el 73 en adelante, todo aquel, entonces, es acusado, ¿no es cierto?, de este listado de la señora Marinovich, ¿no es cierto?, como inescrupulosos, insisto, débiles, resentidos. Y desde ese punto de vista, entonces opera esta dimensión de la línea del ser y del no ser. ¿Quiénes son los que aceptan, ¿no es cierto?, y los que están dentro de la dimensión del modelo? ¿Y quiénes no son? Todos los que estamos fuera. Todos Me los que no atrevo, aceptamos Omar, las sí, condiciones, ¿no es cierto?, de la Constitución del 80, me, la condición política, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal me implementado. atrevo a aventurar algo. Lo que dice ella le puede golpear en la cara. ¿En qué sentido? No en el sentido físico, ¿eh? Lo aclaro Ujú. al tiro, para que no haya victimizaciones mediante. Sí. ¿En qué sentido lo digo? En que esa apreciación que ella hace de intolerancia, de violencia, de estigmatización, creo que este mundo mayoritario del cual estamos hablando, ¿no? 5 millones, tal vez más, que votó rechazo y sin embargo quiere una nueva constitución, que rechaza hasta ahora el proceso actual, pero quiere una nueva constitución. Que, ojo, cuidado, cuidado, que no creo que esté dispuesto a vivir 30 años más sin buenas pensiones, sin casas decentes, decentes mínimamente, sin salud decente. El otro día se dio una información respecto de toda la cantidad de gente que ha muerto en listas de espera en Chile. Y nosotros que miramos para abajo a África, y que miramos para abajo a Cuba, y que miramos para abajo a Nicaragua, y miramos para abajo a medio mundo. Pero aquí hay una lista de personas que murieron en lista de espera, y no son pocas. No son pocas, es una cantidad que fue deportada en varios medios, porque es alarmante. Bueno, esos son los niveles que tenemos de crisis. Yo no tengo claro, al contrario, que ese mundo mayoritario en Chile esté dispuesto a vivir 30 años más en esas condiciones. Y por lo tanto es un escenario totalmente abierto. Totalmente abierto. O sea, lo que está ocurriendo en Chile es, por un lado, una disonancia y por otro lado, una incongruencia del punto de vista de lo que tú señalabas con mucha certeza, la frase, lo voy a tratar de tomar. Los que son ateas y ateos del sistema, no le pongamos neoliberalismo ya, no le pongamos ni una cosa, simplemente del sistema, es decir, el realmente existente, o sea, educación como es, salud como es, vivienda como es, pensiones como es, salarios como es, poder adquisitivo como es, endeudamiento como es. Está hablando de 7 cosas que las vivimos la mayoría de las chilenas y chilenos hoy día, y las vamos a seguir viviendo para adelante. No tengo claro si esa ciudadanía, ese ateísmo, del punto de vista de no querer seguir viviendo de esta manera, así de simple pero así de trascendente.
Entonces, si la élite juega con los medios hegemónicos, juega con esto, crea situaciones, se golpea una con otra, en fin, yo no creo que eso sea algo que le dé gobernabilidad democrática a un país como Chile. La historia lo demuestra. La historia chilena lo demuestra. La historia chilena no es como algunos creen. Es mejor mirarla como es, como fue, para entender que en este país los estallidos sociales, los lo decía un historiador derechista, Vial, en un artículo de La Segunda, comienzo de los 90. Cuidado, que los triunfalismos, que este espejismo de creer que todo anda fantástico y hay que resolverlo con represión o con mano dura, cuidado. Hacía referencia a un periodo en que también en Chile la élite se embriagó y empezaron a haber protestas, la huelga de la chaucha, y empezaron a haber otras protestas que sí, es cierto, las fuerzas de izquierda y las fuerzas que emergían desde el punto de vista del movimiento sindical, del sujeto principal, de la clase obrera, eran cada vez más importantes en la vida política y social chilena, en su organización, en su cultura, sus valores. Pero la expresión popular incluso desbordó todo aquello, así como lo que ocurrió en el periodo de la República Socialista, de los 10 días de la República Socialista de Marmaduke Grove, encabezada por él y otros más, así como ocurrió la emergencia de un gobierno como el de Pedro Aguirre Cerda, del cual lo hemos dicho otras veces, fue ministro de la Salud, el joven médico salubrista Salvador Allende, a los 33 años, o 32 creo, si no me equivoco. Entonces, digo esto porque por lo menos para nuestro análisis la historia es una dialéctica, no es el pasado. El presente referencial se construye con la dialéctica del pasado y por lo tanto estamos hablando de futuro. ¿sí? Estamos hablando de futuro. Y no es que uno esté hablando de que se tiene que repetir la historia, nada que ver con eso. Es una caricatura torpe, poco creíble. Pero es fundamental plantearlo así porque en el análisis yo lo que percibo que hay un sesgo tan grande que en el propio análisis se saca al sujeto popular en cualquiera de sus expresiones, orgánica, inorgánica, se le saca, no existe. No existe. Y eso es muy complicado cuando tú te estás refiriendo a un Estado de derecho, a un Estado democrático, a un Estado donde se supone que una de las lógicas es la posibilidad real de transformarlo. Si Sí. no, la estatua de sal, la metáfora esa, No, sí, mira, sí, yo creo que aquí lo que pasa, Juan Andrés, es que esta situación que se está dando hoy día en Chile trae consigo, ¿no es cierto?, una crisis política muy fuerte y una crisis ideológica muy fuerte, principalmente en los sectores ligados a la socialdemocracia de los centros políticos. ¿Por qué digo esto? Porque desde el momento en que la derecha acelera su rumbo, acelera su paso y establece, ¿no es cierto?, una discursividad cada vez más dura, cada vez más compleja, cada vez más excluyente, cada vez más peligrosa. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Milei en Argentina, cuando uno escucha al propio Zelensky, cuando uno escucha a otros personeros de diversas derechas en diversos lugares, cuando uno escucha a la propia derecha chilena, ¿quiénes son hoy día los que están en un proceso, ¿no es cierto?, de mayor dificultad? El centro político y la socialdemocracia. Sencillamente, ¿no es cierto?, porque en esta corredera ideológica, en un momento dado tienen que llegar, ¿no es cierto?, a tratar de convivir. es que sabe, Omar, mira, yo, a ver, dos cosas. Una, el pacto transicional en Chile, de los 90 en adelante, ya no estamos hablando de la dictadura, ¿Sí? fue como fue. ¿Sí? La gobernabilidad la dio un acuerdo estratégico eh, entre los que eran dictadura y una parte que luchaban contra la dictadura. El acuerdo estratégico cuajó en la medida en que ambos sectores, incluido obviamente el interés norteamericano en esto, de las transnacionales en esto, blindó e incluso mejoró las cuestiones sustantivas del modelo de dominación y del modelo neoliberal de acumulación. Eso es, en concreto. La estela que fue dejando eso, del punto de vista de fragmentación social,
desencuentros, desencantos, miedos. Hay un estudio del PNUD de mediados de los 90 que empata con el libro de Tomás Mulián, Anatomía de un mito, y que muestran las realidades verdaderas de la sociedad chilena. Ya estamos hablando de ese momento. Lo hemos dicho otras veces, el Partido Comunista pasó de ser oposición independiente constructiva a oposición de independencia constructiva, perdón, a oposición de frentón, porque vio esto. Y lo que ha ido cursando es una tendencia, que es la que estamos viendo hoy día, que no es precisamente alternancia democrática. Esto es continuidad y profundización desde el punto de vista de lo que puede significar un gobierno de derecha encabezado por Mateo, por Kast, en este periodo del planeta y de Chile. Entonces, a ver, ¿dónde voy yo con esto? Voy al punto para mi gusto crucial. Y es que hoy día, mira, mi hipótesis es que el sector de este país que logre ser creíble y a la vez aplique políticas que permitan la superación de todas estas miserias de pervivencia, ese sector va a tener el apoyo de la ciudadanía. Y lo va a tener. O sea, si hay algo que explica por qué Daniel Jadwe llegó en su momento a ser un candidato presidencial con tremendas potencialidades, que después es atacado brutalmente, ¿no? Y hoy día mismo lo estamos viendo, porque mucha gente no comunista le dijeron, oiga, pero es comunista. Bueno, si a mí no me importa, si yo sé que es comunista, pero lo que sé también es que él está haciendo una gestión en Recoleta que increíble cómo le ha ayudado a la ciudadanía. Increíble, le ha ayudado en cosas concretas, en anteojos, en inmobiliaria popular, en mejorarle las condiciones de vida a los más pobres, a los más carenciados. En fin, muchas cosas de esa naturaleza. El problema es que se te está agotando de los 90 en adelante, y yo creo que incluso más allá de socialdemocracia, derecha, izquierda, se te está agotando eso, porque lo que ocurre es que hay una ciudadanía inmensa, estamos hablando, insisto, de millones y millones de personas, que no sé, pues si le dicen es que somos de izquierda, sí está bien si somos de izquierda, pero sabe que vivo pésimo. Y vivo pésimo Claro. hace 15, 20 años. ¿Me entiendes? Y ahora ocurre que tengo la esperanza de que hayan pensiones mínimas. Y ocurre que eso se está yendo, se nos está yendo de las manos producto del chantaje de la derecha. O sea, yo creo que ese es un punto crucial en lo que cursa y lo que va a cursar en los próximos años, crucial. Por eso digo, a esta volatilidad del voto no se le puede responder con cuestionamientos desde el punto de vista sobreideologizado, en el sentido de que es una ciudadanía que está buscando creerle a quien enfrente, desde el punto de vista del gobierno, del Parlamento, y resuelva sus problemas. Mira, si hay algo que la ciudadanía en este país desprecia es el gran empresariado, porque saben que son una élite minoritaria que los estruja por todos lados, por los precios, por los salarios, por todo, por todo, por todo. Este gran empresariado chileno históricamente tiene esa característica. Históricamente tiene esa característica. Entonces, no aparece. Le han dado cierta legitimidad desde el pacto transicional en adelante, porque además antes eran no el respaldo, protagonizaron la dictadura. La protagonizaron. Eran la dictadura. Y hoy día les han dado una nueva legitimidad. Yo el otro día decía en una charla, oye, nosotros hablamos de que hacen política grandes empresarios en otros países, si aquí nos olvidamos que las grandes 7 familias hacen todos los días política, influyen en la política, deciden en la política, son dueños de los 3 canales de televisión abierta más grandes de este país, de radios también. O sea, son dueños del 75% de la economía real del país. Entonces creo que ahí hay cosas que la ciudadanía ya francamente no está soportando. Si tú a eso le pones, como le ponen algunos, que no todo está tan mal, o no, que los 30 años mejores que ha vivido la República de Chile, estamos liquidados. No, estamos liquidados. Yo creo que en la medida en que, mira, yo me hago cargo ahí de lo que planteaba hace mucho tiempo Aimé Césaire, cuando decía que una civilización que no es capaz de resolver sus problemas es porque está decadente. Yo tengo la impresión de que cuando nosotros tenemos un sistema político, un sistema económico, una propuesta en el fondo social, cultural,
que no es capaz de responder a los problemas de la gente que vive en este país, sencillamente no merece seguir existiendo. Y ese es el punto. Ese es el punto central. El tema es qué es lo que vamos a hacer. Y el tema ahí pasa, ¿no es cierto? Volviendo al inicio, a este discurso de este presidente, ¿no es cierto?, de este país africano, ¿no es cierto?, y que yo lo resumiría así. O sea, que los problemas de Chile tienen que ser resueltos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva chilena, con soluciones chilenas. Nosotros no tenemos que ir a Finlandia a ver las soluciones para Chile. Nosotros no tenemos que ir a España a ver las soluciones para Chile. Bueno, Ni es tenemos lo que ir a que, Estados Unidos ni claro, a ningún otro lado. es lo que intentó Salvador Allende en la Unidad Popular después de décadas de construcción de movimiento popular y que solo lo pudieron parar con un golpe de Estado terrorista, no con elecciones, porque no vengan con el cuento de que lo pararon con elecciones. El golpe incluso se adelanta porque se dieron cuenta que por el lado de las elecciones podían incluso perderla. Entonces, ese es el tema. La construcción política está ahí. Sí, pues. Ese es el desafío, ¿no? ¿Tenemos poemas o no tenemos poemas? Hay tenemos poema. Hay poema, yeah. Puede ser interpretado de muchas maneras. Muy bien. Se llama La Extraviada. Y parte con una pequeña cita de Silvio Rodríguez. Venga la esperanza, venga sola a mí. Entonces llegarán a tu Twitter, Instagram, TikTok para preguntar dónde está y dirás que la extraviaste entre cervezas artesanales, restos de sushi, o que se traspapeló en la Fundación Friedrich Ebert, número 1919, esquina Luxemburgo. Bueno. Da que pensar. Da que pensar. Ahí nomás. Omar, un abrazo. Que estés muy bien. Chau. Chao.